Una mañana, en Buenos Aires, los periodistas esperaban una declaración. No era una conferencia común, no era un económico, no era una oficial, era un escándalo familiar. La esposa del presidente estaba enferma, gravemente enferma, sola, y el hombre más poderoso del país no estaba con ella, estaba con otra mujer. Mientras Zulema Yom luchaba por su salud, Carlos Menem sonreía frente a las cámaras, daba discursos, prometía futuro, hablaba de progreso, pero en su propia casa todo estaba derrumbando. Ese día muchos argentinos se preguntaron, ¿cómo un presidente puede abandonar a su esposa en su peor momento? La respuesta era más oscura de lo que parecía, porque no era solo una historia de amor roto, era una de ambición, de secretos, de traición y de un precio humano que casi nadie quiso ver. O antes de ser presidente, Carlos Menem era otra persona. No había guardaespaldas, no había cópteros, no había palacios. Había un hombre ambicioso y una mujer que creyó en él. Zulema Yoma lo conoció cuando él todavía luchaba por hacerse un nombre. Era carismático, inteligente, encantador. Sabía hablar, sabía convencer, sabía soñar en grande. Ella lo apoyó desde el principio, en campañas, en viajes, en reuniones, en derrotas. Cuando él dudaba, ella lo empujaba. Cuando él caía, ella lo levantaba. No era solo esposa, compañera, estratega, confidente. Vivían con intensidad, con discusiones, con pasión, con proyectos. Durante años fueron inseparables. Cuando Menem comenzó a crecer políticamente, Zulema estaba ahí, en cada acto, en cada viaje, en cada foto. La prensa lo llamaba la pareja del poder. Parecían invencibles. En 1989, Menem llegó a la presidencia y Zulema se convirtió en primera dama. Todo bien. Lujo, protocolos, eventos, seguridad, pero también presión, intrigas, competencia, tentaciones. El poder empezó a rodearlos, y el poder siempre cobra algo a cambio. Al principio, Zulema no lo notó, o no quiso notarlo. Carlos llegaba tarde, cancelaba cenas, se ausentaba. Es el trabajo, decía. Es el país. Ella lo entendía, pero poco a poco la distancia creció. Menem va a cambiar, más frío, más calculador, más distante, no con consejos. Ya no cometía dudas, solo tomaba decisiones, y empezaba a tomar decisiones solo. Mientras tanto, Zulema comenzó a sentirse fuera del círculo, fuera del poder, fuera de su vida. Lo que antes era una alianza se transformaba en una relación formal, protocolar, vacía. Aún así, ya seguía hablando por la familia, por el matrimonio, por la historia que habían construido. No sabía que estaba por llegar, porque el poder no solo cambia a las personas, las reemplaza. Y Carlos Menem estaba a punto de reemplazarla. Con el paso del tiempo,
Zulema comenzó a sentir que algo dentro de ella ya no funcionaba como antes, pero al principio no le dio importancia, porque estaba acostumbrada a ignorar el cansancio, el dolor, las señales de su propio cuerpo, convencida de que su papel como primera dama y como esposa del presidente era más importante que cualquier molestia personal. Durante años había vivido bajo presión constante, rodeada de compromisos, viajes, eventos oficiales y responsabilidades que no terminaban nunca, y había aprendido a reír incluso cuando por dentro se sentía agotada. Sin embargo, aquella vez era diferente. El cansancio no parecía con el descanso. El dolor no se calmaba con medicamentos simples. La debilidad se volvía cada vez más evidente. Al principio pensó que era estrés. Después pensó que era ansiedad. Más tarde comprendió que era algo más serio. Cuando finalmente decidió consultar a médicos, los estudios comenzaron a mostrar resultados preocupantes, resultados que no podían ocultarse con optimismo ni con discursos tranquilizadores. Había un problema real, había una enfermedad, y no era leve. Zulema intentó mantenerlo en secreto durante un tiempo, porque no quería mostrarse vulnerable frente a la prensa ni dar motivos para que los medios especularan sobre su estado. Pero tarde o temprano la verdad salió a la luz. Los periodistas comenzaron a notar su ausencia en actos públicos, su rostro cada vez más pálido, su pérdida de peso, su mirada cansada. Los rumores iban a circular, primero en baja, luego en titulares. La primera dama está enferma. Zulema Yoma enfrenta problemas de salud. Preocupación en el entorno presidencial. Carlos Menem fue informado desde el primer momento. Sabía exactamente lo que estaba ocurriendo. Conocía los diagnósticos, conocía los riesgos, conocía la gravedad, pero su reacción fue distinta a la que ella esperaba. No hubo grandes gestos, no hubo muestras públicas de apoyo, no hubo cambio en su agenda. Continuó viajando, continuó reuniéndose, continuó apareciendo en eventos. Mientras su esposa pasaba horas en consultas médicas, él pasaba horas en reuniones políticas. Mientras ella esperaba resultados de análisis, él negociaba alianzas. Mientras ella luchaba contra el miedo, él luchaba por más poder. Zulema comenzó a sentirse sola, no solo físicamente, emocionalmente, humanamente. A veces pasaban días sin verse. Otras veces se encontraban apenas unos minutos, intercambiaban frases formales y volvían a separarse. Ya no hablaban de sentimientos, ya no hablaban de miedos, ya no hablaban de futuro. Hablaban de horarios, de compromisos, de obligaciones, como dos extraños que compartían una casa. Cuando la enfermedad avanzó y los tratamientos se volvieron más intensos, Zulema necesitaba apoyo más que nunca. Necesitaba sentir que no estaba sola en esa batalla, que el hombre con el que había construido su vida estaba dispuesto a acompañarla en el momento más difícil. Pero eso no ocurrió. Carlos empezó a ausentarse aún más. Cancelaba visitas, postergaba encuentros, enviaba mensajes en lugar de aparecer. A veces ni siquiera eso. Ella lo esperaba. Hospitales, casas, en habitaciones silenciosas, mirando la puerta, con la esperanza de verlo entrar. Muchas veces, esa puerta no se abría. En su lugar aparecían asistentes, secretarios, colaboradores,
Personas que le decían frases correctas, educadas, vacías. El presidente está muy ocupado. Le manda saludos. Está pendiente de usted. Pero ella sabía que no era verdad. Porque estar pendiente no es mandar mensajes. Estar pendiente es estar presente. Y él no lo estaba. Con el tiempo, Zulema empezó a notar otro cambio, uno que le dolía aún más que la distancia. Carlos ya no parecía preocupado por su estado. No preguntaba detalles. No pedía informes. No mostraba angustia. Actuaba como si la enfermedad fuera un problema administrativo más. Algo que había que gestionar, no algo que había que sentir. Fue entonces cuando ella empezó a sospechar que no solo estaba perdiendo su salud, sino también a su esposo. Los rumores comenzaron a intensificarse. Se hablaba de otras mujeres, de relaciones ocultas, de encuentros secretos. Al principio, Zulema no quiso creerlo. Prefería pensar que eran mentiras, que eran ataques políticos, que eran invenciones. Pero las señales eran demasiadas. Llamadas extrañas, horarios inexplicables, viajes improvisados, excusas constantes. La verdad comenzaba a formarse lentamente frente a ella. Mientras luchaba contra una enfermedad, también luchaba contra el abandono. Una noche, después de una sesión médica especialmente dura, decidió enfrentarlo. Lo llamó, le pidió que fuera, le dijo que lo necesitaba. Carlos respondió que tenía una reunión urgente, que no podía cancelarla, que hablarían después. Ella colgó el teléfono y comprendió que ya no era su prioridad. Comprendió ya no el centro de su vida. Comprendió que el poder había ocupado su lugar. Desde ese momento, algo se rompió definitivamente. Zulema dejó de esperar, de rogar, de justificar. Empezó a concentrarse en sobrevivir, en cuidarse, en resistir, pero también a guardar silencio, un silencio lleno de dolor, un silencio lleno no de preguntas, un silencio de decepción, porque más le dolía no era la enfermedad, era descubrir que, cuando más lo necesitaba, estaba completamente sola, y que el hombre al que había acompañado durante su carrera había decidido seguir adelante sin ella, mientras Zulema luchaba en silencio contra su enfermedad y aprendía a vivir con la ausencia emocional de su esposo. Carlos comenzaba a construir otra vida paralela, una vida que no aparecía en los discursos oficiales ni en las fotografías protocolares, pero que poco a poco iba tomando cada vez más espacio en su realidad cotidiana. En los pasillos del poder, entre asesores, empresarios y funcionarios cercanos, ya no era un secreto que mantenía una relación con otra mujer, aunque oficialmente nadie se atrevía a mencionarlo en público, porque hacerlo significaba enfrentarse directamente al hombre más poderoso del país. Al principio, los rumores circulaban de manera discreta, como siempre ocurre en los entornos donde el poder controla la información, pasando de boca en reuniones privadas, en llamadas telefónicas cortadas a tiempo, en comentarios susurrados durante cenas elegantes y encuentros cerrados. Sin embargo, con el tiempo, esos rumores dejaron de ser simples comentarios y comenzaron a transformarse en historias cada vez concretas, con nombres, lugares, fechas y testigos. Se hablaba de viajes secretos, de departamentos, de encuentros nocturnos, de regalos costosos, de especial.
Zulema empezó a escuchar esas historias de manera indirecta, a través de amigas, de conocidos, de periodistas que se acercaban con cautela, como si temieran herirla, pero al mismo tiempo sintieran la necesidad de advertirla. Al principio, ella reaccionaba con incredulidad, porque aceptar esa posibilidad significaba admitir que su matrimonio estaba realmente destruido, que la distancia no era solo producto del trabajo o del estrés, sino consecuencia de una decisión consciente de esposo de buscar en otra persona lo que ya no encontraba en casa. Prefería pensar que se trataba de exageraciones, de maniobras políticas, de intentos por debilitar la imagen presidencial, utilizando su vida privada. Pero cada nueva historia, cada nuevo detalle, cada nueva coincidencia iba debilitando esa defensa interna que había construido para protegerse del dolor. Un día, sin previo aviso, una fotografía comenzó a circular en ciertos círculos cerrados, una imagen borrosa tomada a distancia, en la que se veía claramente a Carlos Menem caminando junto a una mujer joven, elegante y sonriente, en una actitud que no dejaba lugar a dudas sobre la naturaleza de su relación. Aunque la imagen no fue publicada inmediatamente en los grandes medios, su existencia era conocida por periodistas, editores y figuras políticas, que comprendían perfectamente el impacto que tendría si salía a la luz. Zulema recibió una copia de esa fotografía a través de una persona cercana. Con visible incomodidad, se la entregó sin decir una palabra, consciente de que ningún comentario podía suavizar el golpe que estaba a punto de recibir. Cuando la vio, no lloró, griteó, no reaccionó de manera dramática. Se quedó en silencio, observando cada detalle, cada gesto, cada expresión, como si estuviera mirando la prueba final de algo que en el fondo ya sabía. En ese momento, comprendió que no solo había sido abandonada emocionalmente, sino también reemplazada, sustituida por alguien que representaba juventud, despreocupación y una vida sin hospitales ni tratamientos, una vida sin miedo ni fragilidad. Comprendió que, mientras ella luchaba por mantenerse en pie, su esposo escapar de esa realidad, construyendo otra completamente distinta. A partir de entonces, la relación entre ambos se volvió aún más distante, casi inexistente, porque ya no quedaban ilusiones que preapariencias que sostener en privado. Aunque en público continuaran mostrando una imagen cuidadosamente diseñada para evitar escándalos mayores. En actos oficiales aparecían juntos, sonreían, saludaban, posaban, pero entre ellos no había palabras sinceras, no había miradas cómplices, no, conexión. Solo había una representación vacía. Con el tiempo, los medios comenzaron a acercarse cada vez más al tema, impulsados por filtraciones, testimonios indirectos y pruebas acumuladas, hasta que finalmente algunas publicaciones se atrevieron a insinuar, sin mencionarlo abiertamente, que el presidente mantenía una relación extramatrimonial. Los titulares eran ambiguos, cuidadosamente redactados para evitar demandas, pero suficientemente claros para que el público entendiera el mensaje. La vida privada del presidente en debate. Rumores que al poder. Silencio en la Casa Rosada. Zulema observaba todo desde la distancia, consciente de que cada nueva nota, cada nueva especulación, cada nueva insinuación, la exponía públicamente como una mujer traicionada, enferma y vulnerable, una figura que empezaba a ser vista no como primera dama, sino como un obstáculo incómodo para la narrativa oficial. Carlos, por su parte,
Nunca habló del tema. Nunca negó. Nunca confirmó. Nunca explicó. Optó por el silencio. Un silencio calculado. Un silencio estratégico. Un silencio que protegía su imagen mientras dejaba a su esposa enfrentarse sola a las consecuencias emocionales y sociales del escándalo. En privado, cuando Zulema intentaba hablar con él, encontraba evasivas respuestas vagas y una frialdad que le resultaba cada vez más difícil de aceptar, porque no se traicionada como esposa, sino también utilizada como parte de una puesta en escena que ya no le pertenecía. Él, paciencia, le discreción, le pedía comprensión, pero nunca le ofrecía honestidad. Con el paso de los meses, la situación se volvió insostenible, porque el desgaste emocional, sumado a la enfermedad y a la presión mediática, comenzó a afectar seriamente su estabilidad, llevándola a un estado de profunda tristeza y aislamiento. Se alejaba de reuniones sociales, reducía apariciones públicas. Prefería permanecer en casa, no porque quisiera esconderse, sino porque ya no tenía fuerzas para seguir representando un papel que no sentía. La humillación era solo de la infidelidad. Provenía de la indiferencia, de la falta de respeto, de la exposición pública. Era humillada cada vez que veía a su esposo ignorar su dolor, cada vez que lo veía sonreír frente a las cámaras, mientras ella luchaba por mantenerse firme. Cada vez que escuchaba rumores sin recibir jamás una explicación directa. Poco a poco, comenzó a comprender que su matrimonio ya no tenía salvación, que el hombre en el que ha construido su vida había elegido otro camino, y que ella debía decidir si seguiría siendo una figura decorativa en una historia que ya no controlaba, o si empezaría a luchar por su propia dignidad. Esa pregunta comenzó a acompañarla día y noche, y con el tiempo se transformó en una decisión, porque la humillación constante termina convirtiéndose en fuerza. El silencio termina convirtiéndose en voz. La resignación termina convirtiéndose en rebeldía. Y Zulema estaba a punto de dejar de callar. Con el paso de los meses, la relación entre Zulema dejó de ser simplemente distante para convertirse en una convivencia fría, tensa y cargada de silencios incómodos, en la que cada gesto, cada palabra y cada ausencia adquirían un signo especial, como si ambos supieran que estaban viviendo los últimos capítulos de una historia que ya no tenía posibilidad de reconstrucción. Aunque en público continuaban apareciendo juntos en algunos eventos cuidadosamente seleccionados por los asesores presidenciales. En privado ya no compartían espacios, no conversaban con naturalidad y no tomaban decisiones en conjunto, porque el matrimonio se había transformado en una formalidad sostenida únicamente por razones políticas. Zulema comprendió lentamente que ya no era considerada una compañera, sino un elemento incómodo dentro de una estrategia de imagen que necesitaba estabilidad aparente para no afectar la credibilidad del gobierno. Y esa conciencia la fue llenando de una mezcla de tristeza, rabia y determinación. A medida que su salud mejoraba de forma gradual gracias a los tratamientos, también comenzaba a recuperar fuerza emocional, y con esa recuperación surgía una pregunta que no dejaba de repetirse en su mente. ¿Por qué debía seguir aceptando una situación que la humillaba y la borraba como persona? Durante mucho tiempo había postergado esa reflexión por miedo, por cansancio y por lealtad a una historia compartida, pero ahora empezaba a entender que permanecer en silencio solo fortalecía a quienes se beneficiaban de su debilidad.
Finalmente, tomó una decisión. Decidió separarse. Decidió poner fin a un matrimonio que ya no existía. Dejar de fingir. La noticia tardó en filtrarse, primero como un rumor, después como una versión confirmada, finalmente como un hecho. Los medios reaccionaron con sorpresa, especulación y sensacionalismo, porque el divorcio de un presidente en funciones no era un asunto privado, sino un acontecimiento político que podía alterar equilibrios, alianzas y percepciones públicas. Los titulares se multiplicaron. Crisis en la pareja presidencial. Separación en la Casa Rosada. Escándalo familiar. Sacude al gobierno. Zulema, que durante años había evitado exponer su intimidad, se vio de pronto convertida en objeto de análisis, juicios y comentarios, muchos de ellos crueles, injustos o directamente falsos, porque el poder mediático no distingue entre verdad y espectáculo cuando hay una historia atractiva de por medio. Desde el entorno presidencial comenzaron las presiones. Le sugirieron discreción. Le pidieron silencio. Le ofrecieron acuerdos. Le prometieron protección. Todo con un mismo objetivo: controlar el daño. Carlos, por su parte, adoptó una actitud distante y estratégica, evitando confrontaciones públicas, delegando respuestas en portavoces y manteniendo una imagen de serenidad que contrastaba con el caos emocional que se vivía en privado. Nunca habló directamente de sus errores, nunca asumió responsabilidades, nunca pidió públicamente. Optó por presentarse como una víctima de circunstancias personales difíciles, intentando separar su vida privada de su función política, aunque en realidad ambas estaban profundamente entrelazadas. Zulema comenzó entonces una batalla legal y mediática que no había buscado, pero que se volvió inevitable. El proceso de divorcio fue complejo, largo y lleno de tensiones, porque no solo estaba en juego una relación personal, sino también bienes, influencia, información y control narrativo. Abogados, asesores, intermediarios y negociadores entraron en escena, convirtiendo un asunto íntimo en una negociación de alto nivel, donde cada palabra, cada documento y cada decisión podía tener consecuencias políticas. Durante ese proceso comenzaron a surgir secretos, informaciones que hasta entonces habían permanecido ocultas, testimonios que nunca habían salido a la luz, datos sobre relaciones, movimientos financieros y acuerdos privados. Zulema descubrió que su vida había estado rodeada durante años por un entramado de intereses mucho más amplio de lo que imaginaba, y que muchas decisiones que había atribuido a problemas personales en realidad respondían a estrategias cuidadosamente diseñadas para proteger poder y privilegios. Al mismo tiempo, recibió advertencias veladas, mensajes ambiguos, consejos bien intencionados, sugerencias de que no profundizara demasiado. Le recordaban, directa o indirectamente, que enfrentarse a un expresidente con influencia todavía intacta podía traer consecuencias. Sin embargo, lejos de intimidarla, esas presiones reforzaron su convicción de que estaba haciendo lo correcto, porque solo se intenta silenciar a quien posee información relevante. En entrevistas selectivas, comenzó a hablar con más claridad, explicando que su separación no era solo el resultado de una infidelidad, sino la consecuencia de años de abandono, desprecio y manipulación, y que su silencio previo había sido un error motivado por miedo y esperanza mal colocada. Sus palabras resonaron en una parte importante de la sociedad,
especialmente entre mujeres que se reconocían en su historia y que veían en ella un ejemplo de resistencia frente a estructuras de poder dominadas por hombres. La guerra entre ambos no libraba únicamente en tribunales o en titulares, sino también en el terreno simbólico, donde cada gesto público, cada declaración y cada aparición era interpretada como una victoria o una derrota. Carlos seguía concentrado en preservar su legado político. Su lema comenzaba a construir una identidad propia. Ese proceso no fue sencillo. Impuso renuncias, costó amistades, soledad, provocó ataques, pero también le devolvió algo que había perdido durante años: autonomía. Por primera vez en mucho tiempo, ya no era la esposa de, era su lema. Sin embargo, la historia aún no había terminado, porque el divorcio no cerró las heridas, solo las hizo visibles, y los secretos que habían salido a la superficie todavía guardaban un potencial destructivo mayor, un potencial que pronto afectaría no solo a una familia, sino a todo un país. Después del divorcio, la vida de Zulema y Carlos dejó de desarrollarse en paralelo para transformarse en dos caminos opuestos, marcados por tensiones constantes, disputas silenciosas y una lucha permanente por controlar la pública. Porque ya no se trataba solo de una historia de amor fallido, sino de una batalla por reputación, legado y poder. Mientras Zulema intentaba reconstruir su vida lejos de los protocolos y de la presión política, Carlos se concentraba en reforzar su imagen como líder fuerte, moderno y exitoso, convencido de que el tiempo, la economía y los resultados terminarían por borrar cualquier escándalo personal. Durante un tiempo, pareció que su estrategia funcionaba. La atención mediática disminuyó. Nuevas noticias, populares. El país volvió a enfocarse en problemas económicos y sociales. Sin embargo, bajo esa aparente calma, se estaban acumulando tensiones mucho más profundas. La década de los 90 en Argentina estuvo marcada por privatizaciones, alianzas internacionales, reformas económicas y una transformación acelerada del Estado, procesos que generaron riqueza para algunos, profundas desigualdades para otros, y que al mismo tiempo abrieron espacios para prácticas opacas, favoritismos y redes de influencia difíciles de rastrear. En ese contexto, comenzaron a aparecer denuncias relacionadas con tráfico contra armas, irregulares, comisiones secretas y enriquecimiento. Denuncias, aunque inicialmente parecían aisladas, poco a poco empezaron a conectarse entre sí, formando un entramado cada vez más inquietante. Zulema observaba esos acontecimientos con una mezcla de preocupación y resignación, porque muchas de esas prácticas le resultaban familiares, recordándole conversaciones pasadas, reuniones y decisiones inexplicables que había presenciado durante su tiempo en el palacio. Comprendía, con dolor, que lo que había vivido en el ámbito personal era apenas una parte visible de un sistema mucho más amplio. Uno de los episodios más traumáticos fue la muerte de su hijo, un acontecimiento que sacudió profundamente a la familia y que, lejos de traer unión o solidaridad, profundizó las fracturas existentes. Las circunstancias del fallecimiento generaron dudas, versiones contradictorias y especulaciones que nunca fueron completamente aclaradas, alimentando la sensación de que incluso en los momentos más íntimos, la verdad era manipulada o fragmentada según conveniencias. Para Zulema, ese golpe fue devastador. No solo a un hijo, perdió una parte de sí misma. En medio del duelo,
tuvo que enfrentar nuevamente la exposición mediática, las preguntas invasivas y los comentarios irresponsables, en un momento en el que apenas tenía fuerzas para levantarse cada mañana. Carlos, por su parte, reaccionó de manera distante, refugiándose en el trabajo y en la política, incapaz o unwilling de compartir el dolor de una manera abierta, lo que profundizó aún más la sensación de abandono. A partir de ese momento, los escándalos comenzaron a intensificarse. Investigaciones judiciales, comisiones parlamentarias, informes periodísticos, testimonio de exfuncionarios. Cada nueva revelación debilitaba la imagen del expresidente, que hasta entonces había sido presentado como el arquitecto de la estabilidad económica y de la modernización del país. Ahora empezaba a ser visto también como el centro de una red de irregularidades. Su lema, en varias ocasiones, declaró públicamente que muchas de esas prácticas no eran improvisadas, sino parte de una lógica instalada desde los primeros años de gobierno. Lógica que priorizaba los rápidos y lealtades personales de la transparencia y el interés público. Sus declaraciones generaron polémica. Algunos la acusaron de resentimiento. Otros la defendieron como una voz valiente. El país se dividió. Mientras tanto, el deterioro de la imagen de Carlos continuaba. Viejos aliados se distanciaban. Empresarios evitaban aparecer a su lado. Dirigentes buscaban nuevos referentes. El mito comenzaba a derrumbarse. Lo que antes era admiración transformaba en sospecha. Lo que antes era silencio se convertía en preguntas. Lo que antes era protección se volvía a indiferencia. Su lema, aunque no celebraba ese proceso, sentía una amarga sensación de confirmación, porque muchas de las cosas que había intuido durante años ahora hacían visibles para toda la sociedad. Comprendía que la verdad, aunque tarde, comenzaba a abrirse paso. Sin embargo, ese reconocimiento no le traía paz, traía cansancio, traía tristeza, traía una profunda sensación de pérdida. Había perdido a su hijo, había perdido a esposo, había perdido a anterior y había ganado una reputación construida a partir del dolor. En ese contexto, Carlos fue finalmente alcanzado por la justicia. Procesos judiciales avanzaron, acusaciones se formalizaron, investigaciones internacionales se sumaron. La figura del expresidente pasó de ser símbolo de poder a convertirse en sinónimo de controversia. Para muchos fue una caída inevitable, para otros una persecución. Para Zulema fue simplemente el resultado de una cadena de decisiones equivocadas que habían comenzado antes, cuando el poder empezó a ser más importante que las personas. A medida que los años pasaban, ambos envejecían en universos distintos. Él, rodeado de abogados, defensores y críticos. Ella, rodeada de recuerdos, silencios y una lucha constante por encontrar sentido a lo vivido. El colapso del mito no ocurrió de un día para otro. Fue lento, doloroso, inevitable, y preparó el terreno para el último capítulo de esta historia, porque aún quedaba por responder una pregunta fundamental. ¿Valió la pena? Con el paso de los años, el ruido mediático fue disminuyendo lentamente, como ocurre con casi todos los grandes escándalos, que en su momento parecen capaces de destruirlo todo, pero que con el tiempo se diluyen entre nuevas crisis, nuevos conflictos y nuevas historias que ocupan el espacio de la atención pública.
Carlos Menem, que durante una década había sido una de las figuras más poderosas de América Latina, comenzó a experimentar una transformación inevitable, pasando de protagonista central de la política argentina a personaje de controversias, procesos judiciales y debates históricos sobre su verdadero legado. Ya no era solo el presidente que había modernizado el país, según algunos, ni el responsable de graves irregularidades, según otros, sino un hombre envejecido, marcado por decisiones pasadas que lo perseguían incluso cuando intentaba alejarse de la vida pública. Los tribunales, las investigaciones y los informes periodísticos siguieron acumulándose, construyendo poco a poco una imagen más compleja, más ambigua y más difícil de simplificar, en la que los éxitos económicos convivían con denuncias de corrupción, los aplausos del pasado con las críticas del presente y la admiración con el desencanto. A medida que su influencia política se debilitaba, también se debilitaban las redes que durante años lo habían protegido, porque el poder rara vez es leal cuando deja de ser útil, y muchos de quienes antes lo rodeaban comenzaron a tomar distancia para preservar su propia imagen. Zulema, por su parte, eligió un camino distinto. Lejos del centro del escenario, se fue construyendo una vida más silenciosa y más enfocada en su bienestar personal, después de años de exposición, sufrimiento y desgaste emocional. No buscó revancha. No intentó aprovechar políticamente su historia. No transformó su dolor en un instrumento de poder. Prefirió concentrarse en su familia, en sus relaciones cercanas y en encontrar una forma de convivir con los recuerdos sin permitir que éstos la destruyeran por completo. En entrevistas ocasionales, hablaba con serenidad, sin odio evidente, sin dramatismo excesivos, como alguien que había comprendido que revivir constantemente el pasambia, pero sí puede impedir construir el futuro. Cuando recordaba su matrimonio, no lo hacía desde la rabia, sino desde una mezcla de nostalgia, decepción y aprendizaje, que, reconociendo que durante muchos años había creído en un proyecto común que terminó siendo devorado por la ambición y por un sistema que premiaba el poder por encima de los vínculos humanos. Decía que el error más grande no había sido amar demasiado, sino callar demasiado tiempo, esperando que las cosas se arreglaran solas. Con los años, la historia entre Carlos y Zulema comenzó a ser analizada por académicos, periodistas y investigadores no solo como un conflicto personal, sino como un ejemplo de cómo la vida privada y el poder político se entrelazan hasta volverse inseparables. Se convirtió en un caso de estudio sobre las consecuencias emocionales de la exposición pública, sobre el precio de la ambición desmedida y sobre la fragilidad de las relaciones cuando están sometidas a presiones extremas. Muchos comenzaron a preguntarse si las decisiones que Carlos tomó en nombre del poder realmente le dieron la felicidad que parecía buscar, o si, por el contrario, lo condujeron a una soledad progresiva, rodeado de títulos, recuerdos y defensas legales, pero cada vez más lejos de las personas que lo habían acompañado al principio. Zulema, en cambio, aunque había perdido mucho, parecía haber ganado algo que no se para con dinero ni con influencia, una forma de paz interior basada en la honestidad consigo misma. En los últimos años de sus vidas, ambos existían en mundos casi opuestos. Él, vinculado permanentemente al debate político, a la memoria histórica y a los juicios de la opinión pública. Ella, dedicada a una vida más privada, más humana, más centrada en lo cotidiano. Nunca volvieron a ser una pareja. Nunca reconstruyeron
realmente su relación. Nunca cerraron todas las heridas, pero aprendieron, cada uno a su manera, a vivir con ellas. Con el tiempo, la sociedad argentina también comenzó a mirar esta historia con mayor distancia, entendiendo que no se trataba únicamente de un drama personal, sino de una advertencia sobre cómo el poder puede transformar a las personas, separarlas de quienes aman y empujarlas a tomar decisiones de las que luego es imposible escapar. Porque el poder, cuando se convierte en prioridad absoluta, termina exigiendo sacrificios silenciosos. Sacrificios que no aparecen en los discursos, que no se mencionan en los balances, que no se celebran en los actos oficiales. Sacrificios como la confianza, como el respeto, como la familia, como el amor. Carlos Menem eligió, una y otra vez, privilegiar su carrera, su imagen y su influencia. Zulema Yoma eligió, finalmente, proteger su dignidad y su verdad. Ambos pagaron un precio diferente, irreversible. Él quedó atrapado en su legado, debatido, cuestionado y revisado una y otra vez. Ella quedó marcada por una historia de dolor, pero también de resistencia. Y quizás esa sea la mayor lección de esta historia, que ningún cargo es eterno, que ningún palacio es permanente, que ningún hablado para siempre. Pero las decisiones que tomamos quienes nos aman, esas permanecen, porque al final, cuando se apagan las cámaras, cuando se cierran los expedientes y cuando los nombres se convierten en capítulos de libros de historia, solo da una pregunta sencilla y brutal. ¿A quién dejas tras para llegar hasta allí? Esta fue historia de un presidente que eligió el poder, de una mujer que eligió la verdad y de un amor que no sobrevivió a la ambición.